Bueno, vamos a comenzar a resolver el examen de CEPO, ¿sí? Vamos a comenzar con el canal 1, ejercicio número 25. Dice, en la figura, la suma de los catetos es 7. Correcto. ¿Cuáles son los catetos? Primeramente tienes que reconocer que en todo triángulo rectángulo siempre tienes dos catetos y una hipotenusa, ¿no? La hipotenusa siempre es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces 5 sería la hipotenusa y A y B serían los catetos. Muy bien, dice que la suma de los catetos es 7. Por ejemplo, A más B es igual a 7. ¿Correcto? Calcule el área de la región triangular ABC. Nos piden el área de este triángulo. Para calcular el área simplemente tenemos que saber su base y su altura, ¿verdad? Y vamos a dividirlo por 2. Es la pequeña propiedad, ¿no?, de cómo hallar el área de un triángulo. Base por altura. La base sería, por ejemplo, B. Nuestra altura sería A. ¿Sí? Sabiendo esas dos cositas, A y B, podemos dar respuesta, ¿no? Simplemente el objetivo de esto va a ser hallar el valor de A y B. ¿Sí? Bueno, también tienes que tener en cuenta que en todo triángulo, rectángulo, se cumple una pequeña propiedad, propia de Pitágoras, ¿no? Donde se dice que la hipotenusa, que es 5 elevado al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos elevado también al cuadrado. Sería de esta manera, sería a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Esto, jóvenes, estamos aplicando Pitágoras, ¿no? Si te das cuenta. Muy bien. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? A esta ecuación que está aquí, lo vamos a elevarlo al cuadrado y aquí también al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado esa ecuación, tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos, aquí tenemos un binomio, ¿no? Binomio al cuadrado se opera de la siguiente manera. Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble por el primero por el segundo. Esto es igual a 49. Muy bien, mira qué simple es esto. Sabemos el valor de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sería cuánto? 5 al cuadrado, que nos sería 25. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces aquí tendríamos un más 2ab y aquí tendríamos un 49. Correcto. Este 25 pasa al otro miembro, restando, ¿no? Y ¿sería cuánto? Muy bien. Sería nada menos que 24. Sacando mitad, A y B serían ¿cuánto? 14, ¿no? Muy bien, 12. Una pequeña broma. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide hallar el área, ¿no?, del triángulo. Como te he dicho, es base por altura. La base sería B y la altura sería A. Y esto hay que dividirlo entre 2. A por B o B por A es nada menos que 12. Entonces sería 12 entre 2. Y eso nos da 6, ¿verdad? Y eso sería la respuesta. La E. Mira qué simple es esto. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 26, ¿no? Muy bien, la número 26 está muy interesante. Es de curso de trigonometría, tema identidades trigonométricas, ¿no? Bueno, dice, simplifique la siguiente expresión. Correcto. Cuando nos pide simplificar tenemos que conocer algunas identidades trigonométricas. Si no conocemos algunas identidades, no vamos a poder resolver. Por eso es bueno tener en la mano un formulario, ¿no?, para guiarnos. Bueno, pero en el examen tienes que memorizarte las identidades. En sí son fáciles. Mira, voy a colocar algunas que son muy básicas que debes conocer. Por ejemplo, el secante. ¿Sí? Mira, vamos a comenzar con el secante. El secante de un ángulo, esto es igual a 1 sobre qué? Sobre el coseno del ángulo. ¿Sí? Debes conocer eso. El cosecante
del ángulo, que es igual 1 sobre el seno del ángulo. Por ejemplo, también debes conocer el tangente. El tangente del ángulo es igual a ¿qué? Seno sobre el coseno. ¿Sí? Debes conocer esas identidades. Bueno, aquí, si te has dado cuenta, esto es un producto notable. ¿Sí? ¿De qué? De esto, mira. Voy a colocar un producto notable que es idéntico a eso. Por ejemplo, a más b elevado al cuadrado menos a menos b elevado al cuadrado. Esto es igual a nada menos que 4 por a por b. ¿Sí? Mira, misma estructura, si te das cuenta, ¿verdad? Bueno, mira, aquí tenemos el secante, aquí también tenemos el secante, pero si te das cuenta, el secante está elevado al cuadrado. Entonces simplemente sería elevar al cuadrado aquí y aquí, ya que 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? Muy bien, sería bueno ponerlo aquí. Ahí está, ¿sí? Muy bien, entonces es simplemente reemplazar, si te das cuenta. M, aquí es igual a secante al cuadrado. Secante al cuadrado es nada menos que esto, 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo. 1 sobre el coseno del ángulo. X, ¿no? Más el cosecante. El cosecante, si te das cuenta, es 1 sobre el seno del ángulo. 1 sobre el seno del ángulo, que sería X. Muy bien. Todo esto es igual que esto. 4 por el secante de X por el tangente de X. Más 4 al cosecante de X, ¿no? Correcto. Ahora sí, el siguiente movimiento, a ver cómo sería. Arriba lo dejamos, bueno, aquí está multiplicando, ¿no? Aquí también debe estar multiplicando. Un error que cometo siempre, ¿sí? Yo he cometido, ¿sí? Disculpen, que es por. Aquí lo vamos a multiplicar. Entonces sería de la siguiente manera, sería 1 sobre el coseno al cuadrado de X por el seno de X, ¿sí? La multiplicación. Abajito, lo que podemos hacer, ¿no? Podemos factorizar 4 y 4. Se repiten, entonces vamos a factorizar de la siguiente manera. De esa forma se factoriza, ¿no? Cosecante de X, correcto. Después, aquí, M, copiamos el de arriba tal como está, sería 1 sobre el coseno al cuadrado de X por el seno de X. Abajo es lo que vamos a operar, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis. El secante es 1 sobre el coseno, ¿verdad? Ponemos 1 sobre coseno del ángulo. El tangente, aquí está, es seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, más el cosecante. El cosecante, que está aquí, 1 sobre seno del ángulo. Ajá, de esta forma, ¿no? Y esto lo operamos, ¿no? Operando rápido, aquí, m es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de X por el seno de X sobre 4. El de abajo se opera rápidamente. Sería simplemente el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de X, ¿no? Los ángulos. ¿Sobre qué? Sobre el coseno cuadrado, el ángulo por el seno. Correcto. Ahora sí, multiplicamos extremos y medios. Pero esto es de identidad pitagórica, ¿no? Sabemos muy bien que es simplemente 1. Multiplicando extremos y medios, estos se van a simplificar. Y m va a ser ¿cuánto? M va a ser nada menos que un cuarto. ¿Sí?
Eso sería la respuesta. Un cuarto. Bueno, el número 27, ¿no? También estamos en el curso de trigonometría. Muy bien, dice, en la figura se muestra un cuarto de circunferencia. Determine tangente de tita. Bueno, nos habla del tangente, mira. Tangente de tita. Recordar que el tangente de tita es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Lo primero que tienes que saber es eso. Y también es analizar el ángulo que te dan. El ángulo que te dan, si te das cuenta, es nada menos que de 53 grados. El ángulo de 53 grados, como bien sabrás, es un ángulo notable. Ángulo notable de 53 y de 37 grados, ¿no? Que todos conocemos, que todo estudiante debe conocer. Ponemos aquí 53 y aquí ponemos 37. A ver, sus lados están de relación de que 3K, 4K y de 5K. K son las variables, ¿no? Correcto. Ahora sí, aquí tenemos un 53 y aquí también tenemos un 90. Completando el ángulo, este debe ser ¿cuánto? 37. Con este 37 vamos a trabajar. Vamos a construir un triángulo notable. ¿Cómo lo construimos? Es muy fácil. Trazamos simplemente la altura. Trazando la altura, tendríamos dos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos un 37, un 90 y aquí tendríamos un 53. Y ponemos, ¿no?, sus lados. Frente de 90, 5K y frente de 37, 3K y frente de 53, 4K. Ahí está. Pero aquí nos habla de un cuarto de la circunferencia. Esto implica que O es el punto medio de la circunferencia. Si O es el punto medio, entonces esto sería radio, esto sería radio y esto también sería radio. Como lo notamos, el radio mide 5K. Entonces esto también es radio, también debe medir 5K, pero aquí ya mide 4. Entonces arribita debe ser nada menos que K. ¿Sí? Aquí tenemos aquí tenemos tita, ¿no? Entonces decimos tangente de tita es igual cateto opuesto 3K sobre cateto adyacente, que sería simplemente K. Simplificando las K tendríamos un 3. Entonces el tangente de tita es nada menos que 3. ¿Ves? Así de simple. Lo resolvemos. Bueno, vamos a continuar con la número 29. El número 29 dice, en la figura calcular la longitud del arco. ¿Sí? L. Bueno, ya que nos pide calcular la longitud del arco, tenemos que recordarnos una pequeña propiedad de cómo calcular la longitud del arco, ¿verdad? ¿Cómo sería? La longitud del arco, sabemos muy bien, es igual al ángulo central, que debe estar en radianes, por el radio, ¿verdad? Muy bien. Entonces simplemente tenemos que encontrar el ángulo central en la figurita y convertirlo en radianes, ¿sí? ¿Cómo encontramos el ángulo central? Simplemente trazando esta pequeña recta, ¿sí? Trazamos esta recta y tendríamos el ángulo central, que sería esto, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Aquí tenemos un ángulo inscrito. El ángulo inscrito siempre es la mitad del arco que se opone. El arco sería ¿cuánto? 30, ¿verdad? Recordar que el ángulo inscrito siempre es la mitad del arco que está al frente, ¿sí? Y el ángulo central es lo mismo es lo mismo del arco que está al frente, 30 grados. Correcto. Este 30 grados que tenemos es el ángulo central, que es esto. Pero este ángulo que lo estoy marcando debe estar en radianes. ¿Cómo le transformamos en radianes este 30 grados? Simplemente multiplicamos por pi entre 180. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Se va un 0 arriba, un 0 abajo, ¿no? Tercia 1, tercia 18, 6. Entonces tendríamos pi entre 6.
Longitud del arco es igual al ángulo central, que debe ser radianes, que sería pi entre 6, por el radio. Recordar el radio es esto, que sería nada menos que 24. Muy bien, aquí simplemente simplificamos. Sexta 1, sexta 4. Entonces la longitud del arco sería 4 pi. Esto sería la respuesta, la C de cachimbo, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Cada vez que te pidan la longitud del arco, tienes que recordarte esta pequeña propiedad. Ángulo central que debe estar en radianes por el radio, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. La número 30 dice, en la figura, calcular la razón entre el área del círculo y el área de la región triangular TBC. T y P son puntos de tangencia. Correcto. Cuando te dicen no calcular la razón entre el área de la circunferencia y del triángulo, te piden la división del área sombreada de la circunferencia y el área sombreada del pequeño triángulo, ¿no? Es lo que te piden, la división. Sabemos muy bien por fórmula que el área sombreada del ¿qué cosa? De la circunferencia es nada menos que pi por radio al cuadrado, ¿verdad? El área sombreada de un triángulo siempre es base por altura entre 2. Muy bien. Entonces, aquí vamos a enfocarnos. Por ejemplo, sabemos muy bien que esta pequeña circunferencia tiene radio, ¿no? La vamos a poner R mayúscula, ¿sí? Entonces el radio sería R. Aquí reemplazando en nuestra fórmula sería pi por radio al cuadrado. Entre. La base sería esto, ¿verdad? Eso sería la base del triángulo. Pero conocemos la base, ¿por qué? Si nosotros movemos el radio hacia el punto tangencial, se forma, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Si movemos el radio hacia el punto tangencial, ¿qué se forma? El ángulo de 90 grados. Tenemos tres ángulos de 90 grados, mira, 1, 2 y 3. Y el cuarto también sería, ¿qué cosa? 90 grados. Esto es radio, esto también es radio. Entonces esto es un, ¿qué cosa? Es un cuadrado, ¿no? Entonces esto también sería radio. La base de este triángulo sería R. Y la altura sería esto que estamos trazando. Eso sería la altura del triángulo. La altura la conocemos. Mira, este radio le movemos aquí. Esto sería R o no. Pero también formaría 90 grados. 90 aquí, 90 abajo, 90 al costado, 90 también debe ser arriba. Entonces eso es un, ¿qué cosa? Es un rectángulo, ¿no? Aquí es 2R, aquí también debe ser 2R. Entonces la altura del triángulo es 2R. Entre 2, muy bien, simplificamos. Aquí se van R por R es R al cuadrado, se van a simplificar con esto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente pi. Y eso sería la respuesta. Muy bien, la número 31. La número 31 está el ojo, ¿no? Está el ojo. Dice, en la figura, la medida del ángulo formado por las diagonales PQ y MN en el cubo. Este es la clave. Cubo. Muy bien, tú debes saber la definición de un cubo. Un cubo está constituido por 6 cuadrados, ¿o no? 6 cuadrados que son iguales. Este cubo está constituido por 6 cuadrados que son iguales. Recordar que el cuadrado siempre tiene su diagonal. Y esas diagonales van a ser iguales, ¿sí? Tiene 6 cuadrados que conforman un cubo. Y los 6 cuadrados, sus diagonales van a ser iguales, ¿sí? ¿Esto qué es? Tú dirás, esa es la diagonal. Y eso también es la diagonal. O sea, esta recta con esta recta son iguales, ¿sí?
Entonces aquí lo que vamos a hacer es trazar la diagonal de la siguiente manera, y aquí también trazamos la diagonal. ¿Qué te parece? O también podemos hacer de esta forma, mira, trazar una diagonal aquí y también trazar una diagonal aquí. Y el ángulo que formaría, ¿no?, la recta PQ y la recta MN, ya que son rectas iguales, ya que son diagonales del cubo, serían iguales. Entonces esto sería el ángulo que forma. Pero estas diagonales, recordarnos que las diagonales del cubo siempre son iguales. Esto es igual, esto es igual y esto es igual. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un triángulo que tiene tres lados iguales. Entonces, a ese triángulo se le dice triángulo equilátero, ¿no? Triángulo equilátero, porque tiene tres lados iguales. Si tiene tres lados iguales, también debe tener tres ángulos iguales. Si aquí es X, aquí también debe ser X y X. Muy bien. Aquí le ponemos X y aquí también X. Finalmente, sumamos 3X y le igualamos a 180. Finalmente, X es igual a 60 grados, ¿no? Muy bien. La A. Muy bien, la número 32 dice, en la figura AH es igual a 9. Le ponemos aquí 9, HC es igual a 16. Correcto, hallar el volumen del cilindro de revolución. Nos pide hallar el volumen del cilindro. Fórmula del volumen. Volumen del cilindro. ¿Cuál es la fórmula? Es pi por radio al cuadrado por la altura o generatriz, ¿no?, que serían iguales. Entonces, para hallar el volumen del cilindro simplemente tenemos que tener el radio y la altura. ¿Cuál es el radio? Esto sería el radio. ¿Y cuál es la altura? Esto sería la altura. Entonces, con estos dos datos que nos han dado, vamos a hallar la altura y, ¿qué cosa?, el radio. ¿Sí? Muy bien. Esto es la diagonal, ¿no?, del círculo. Y esto es la altura. La diagonal con la altura siempre forman 90 grados en un cilindro de revolución. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo está trazado una altura. Tenemos dos alturas y eso nos hace recordar, ¿qué cosa? Propiedades de relaciones métricas. Entonces, aplicando relaciones métricas podemos hallar la altura. La altura sería CB. CB al cuadrado es igual a 16 por toda esta longitud, ¿no?, que sería nada menos que 25. Correcto. Entonces, ¿cuánto sería la altura, que es CB? Sería nada menos que 20. ¿Sí? 20 sería. Bueno, le ponemos aquí 20. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y esta es su hipotenusa, que es nada menos que 25, y este es su cateto. Si nosotros le descomponemos ese 25, por ejemplo, por 5 por 5 y este 20 por 5 por 4, aquí podemos hallar una pequeña relación. 5, 4, y esto va a ser 3, ¿no? Es el triángulo notable de 37 y de 53. Entonces, esto es 3, pero multiplicado por ¿qué? ¿Por qué constante? 5. Entonces sería 3 por 5 y eso nos daría un 15, ¿o no? Correcto. Borramos todo esto y aquí sería 15. 15 sería la diagonal de la circunferencia, ¿no?, de la base del cilindro. Muy bien. Pero el radio sería la mitad de 15. ¿Te das cuenta? El radio sería 15 medios. Muy bien. Con esos datos ya podemos resolver, ¿no?, hallar el volumen. Borramos. El radio es 15 medios. Reemplazamos, ¿no? Volumen de cilindro es pi por radio, que es 15 medios, debe estar elevado al cuadrado. La altura, cuando era 20, ¿no? Si te recuerdas, 20. Correcto. Aquí, a ver,
resolviendo todo esto, podemos dar respuesta rápidamente. La respuesta sería 1125 pi, ¿sí? Ese sería el volumen del cilindro operando todo esto, ¿no? Correcto. Entonces eso sería la respuesta. Muy bien, la número 34 dice, si tangente de 3x más y es igual a 5, también nos dice que tangente de 2x más y es igual a 4, entonces el valor de cotangente es... Muy bien, nos pide hallar el cotangente de x, ¿no? Muy bien, ¿dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar aquí. ¿Sí? Esto lo que vamos a hacer es descomponer de la siguiente manera. Mira, vamos a copiar mejor. Tenemos un tangente de 3x más y. Esto es igual a 5, ¿no? Vamos a descomponer. Descomponiendo eso sería nada menos que, por ejemplo, 2x más y más x. ¿O no? Sería lo mismo, solamente lo hemos descompuesto el 3x. Correcto. Ahora sí, aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad. Esta propiedad se llama suma de ángulos compuestos. ¿Sí? Aplicando la propiedad, ¿cómo sería? Es muy fácil la propiedad, es nada menos que tangente de, a ver, 2x más y más tangente de x sobre, abajo va nada menos que 1 menos tangente. ¿Sí? Es una pequeña propiedad que estoy aplicando. Por tangente de x. Esto es igual a 5, ¿no? Correcto. ¿Por qué he aplicado esa propiedad? Para reemplazar. Esto es nada menos que 4, ¿no? Muy bien. Esto es 4. Esto también sería 4. ¿Sí? Sería de esa forma. Entonces tendríamos de esta manera. Tendríamos un 4 más tangente de x. Y abajo tendríamos 1 menos 4 tangente de x. Y esto sería igual a 5. Esto pasa a multiplicar al 5. Por ejemplo, 5 multiplica al 1, el menos tangente, menos 4 tangente de x. ¿Sí? A ver, tendríamos de esta manera. Pasa a multiplicar. Sería 5 de menos 20 tangente de x. Correcto. Y aquí no operamos. A ver, esto, ¿cómo podemos hacer aquí? A ver, ya. Esto, signo negativo, pasa al otro miembro con signo positivo. Y este van a sumar. ¿Sí? Esto que está con signo positivo pasa al otro miembro. Va a restar el 5. Aquí tendríamos nada menos que 21 tangente de x, ¿no? Ojo, esto está pasando a sumar. Se suma 21 tangente de x. Le restamos, sería simplemente 1. Aquí, entonces tangente de x, este 21 pasa a dividir 1. Sería 1 entre 21. Entonces tangente de x es 1 entre 21. Pero ¿qué es lo que nos pide? Nos pide el cotangente. Cotangente es lo que nos pide. Pero hay una pequeña relación entre el tangente y el cotangente. Bueno, el cotangente simplemente es ¿qué cosa? Lo revés. ¿Sí? Sería 21 entre 1. Entonces eso sería la respuesta. ¿Sí? Sería la E. ¿Sí? 21. Correcto, eso sería la respuesta. Bueno, la número 35 dice, en la figura FC más BC es igual a 5, hallar coseno de tita. Bueno, para hallar el coseno de tita tenemos que saber su cateto, ¿qué cosa? Adyacente y su hipotenusa, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a trazar una pequeña altura que nos va a ayudar.
mucho, ¿no? Por ejemplo, tienes que recordar coseno. El coseno de tita, que es igual. El coseno de tita o de cualquier ángulo es nada menos que cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? A ver, el coseno tita en este pequeño triángulo, ¿cuál sería su cateto adyacente? Su cateto adyacente sería nada menos que esto. Está aquí. Y esto sería la hipotenusa, ¿no? Correcto. Si te das cuenta, el radio de la circunferencia es 2. Esto también sería el radio, que sería 2. Esto también sería el radio, que también sería 2. Y esto también sería el radio, que también sería 2. Mira, esto es el, ¿qué cosa? La hipotenusa. Entonces la hipotenusa sería 2. Solamente nos faltaría el cateto adyacente. ¿O no? Claro que sí. Bueno, vamos a poner variables. ¿Sí? A la recta CB le ponemos, por ejemplo, A. ¿Sí? A la recta CB le hemos puesto A. A ver, le hemos puesto A. Aquí. Entonces la recta FC va a ser nada menos que 5 menos A, despejando, ¿no? Ya que pasa a restar. La recta FC sería 5 menos A. ¿Sí? De esa manera. Este es un rectángulo. 5 menos A, aquí también debe ser 5 menos A. Entonces abajo, ¿cuánto debe ser esto? ¿Cuánto debe ser eso? Debe ser 3 menos A. ¿O no? Claro que sí, ya que la suma nos tiene que dar 5 menos A. Todo esto es 2. Esto es 3 menos A. Entonces este segmento debe ser A menos 1. ¿Sí? Para que la suma de ambos segmentos nos dé 2. Correcto. Y bueno, aquí vamos a aplicar Pitágoras, ¿sí? Aquí vamos a aplicar Pitágoras y aquí también aplicamos Pitágoras. Pero antes vamos a dar variable. A este cateto le ponemos m, ¿sí? Aquí aplicando Pitágoras, ¿cómo sería? Sería nada menos que la hipotenusa al cuadrado. El cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿no? De esta manera. Aquí también aplicamos Pitágoras, sería la hipotenusa al cuadrado más la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Sí? De esta manera. Si te das cuenta, aquí se repiten, entonces podemos despejar y igualar ambas ecuaciones, ¿no? A ver, despejando, igualando ambas ecuaciones, ¿cómo sería? Sería simplemente 2 al cuadrado más A. Sí, a ver, A, sí, A menos 1 elevado al cuadrado es igual a 3 menos A elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado. ¿Sí? De esa manera sería despejando e igualando ambas ecuaciones. Aquí ya podemos hallar el valor de A. ¿Sí? El valor de A va a ser nada menos que 2. ¿Sí? Tendríamos el valor de A, que sería 2. Correcto. Y esto, que es el cateto, ¿qué cosa? El cateto adyacente, ¿cuánto sería? Sería 3 menos A, pero A es 2, o sea 1. Esto es 1, ¿sí? A ver, reemplazando aquí, cateto adyacente es 1. Entonces la respuesta sería 1/2. La A, ¿verdad? A ver aquí, capaz tienes complicaciones. Primeramente lo que vas a hacer es despejar y dejar en función de m al cuadrado. Después, esto también lo dejas en función de m al cuadrado. Y después reemplazas, ¿sí? Bueno, al final vas a darte cuenta que a es igual a 2. Reemplazas aquí, a es 2. Y aquí ya tendrías, ¿no? El cateto adyacente. Aquí tienes el valor de a. El número 36. Muy bien, dice en la figura tangente de alfa es igual a 2/3 hallar x. Muy bien. Primeramente aquí nos fijamos que tenemos un triángulo rectángulo pequeño, ¿no? Vamos a completar los ángulos. 45, 90. Arriba también debe ser 45. Correcto. En este triángulo rectángulo nos fijamos, bueno, esto que triángulo isósceles, ¿no? Frente de 45x, frente de 45 también x. Ahora sí.
En este triángulo rectángulo que nos fijamos, que tenemos primeramente, tenemos los catetos, ¿no? Cateto adyacente de este ángulo y el cateto opuesto, que sería esto. Entonces, podemos decir lo siguiente, mira. Podemos decir que, a ver aquí, que el tangente de 45 más alfa es igual a qué? A cateto opuesto, que sería x más 8 entre el cateto adyacente, que sería x. Y aquí vamos a aplicar una pequeña propiedad, ¿o no? Propiedad de suma de ángulos compuestos, que sería de la siguiente manera. Sería tangente de 45 más tangente de alfa entre 1 menos, ¿qué cosa? El tangente de 45 por el tangente de alfa. Y esto sería igual a x más 8 entre x. Correcto. Aquí ya está todo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tangente de 45 es nada menos que 1. 1, 1. Y tangente de alfa nos dan 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos 1 más 2 tercios. Abajito que 1 menos 2 tercios. ¿Verdad? Aquí operamos, tendríamos un 5 tercios. Abajo tendríamos ¿cuánto? Multiplica y después resta. Tendríamos un tercio. Multiplicamos extremos y medios. Extremos y medios. Tendríamos ¿cuánto? Tendríamos arriba un 15 y abajo un 3. Tercia 5. ¿Sí? De todo esto hemos obtenido que es 5. Esto va a ser igual a ¿qué? X más 8 menos x. Pasa a multiplicar, tendríamos un 5x. Aquí un x más 8. Pasa a restar, tendríamos aquí un 4x es igual a 8. Cuarta, x es igual a 2. Ajá. De esta manera tan simple lo hallamos el valor de x, ¿no? X es 2. Facilito. Así siempre viene en el examen.